Me echaron de casa en plena lluvia nocturna, sin dinero, sin pertenencias, sin techo sobre mi cabeza. Solo yo y mi hijo en brazos, refugiándonos bajo el alero de una obra en construcción. Jamás habría imaginado que el hombre que nos tendió un cuenco de fideos calientes resultaría ser un simple peón de obra, con la ropa manchada de cal. Pero aún menos podía sospechar que, apenas 3 meses después, sería él quien cambiara mi vida por completo, cuando descubriera su verdadera identidad y el secreto del anillo de compromiso escondido bajo una almohada. Desde una miserable habitación alquilada hasta una boda al atardecer, desde la humillación de la traición hasta la decisión de casarme con aquel en quien nadie creía. ¿Qué fue aquello? ¿Una feliz casualidad o un paso imprudente de una mujer que lo había perdido todo? Los invito a escuchar mi historia. Me lo llamo Aliona Safónova. Tengo 29 años. Alguna vez estuve segura de que mi vida transcurriría tranquila, en una pequeña casa acogedora. Mi marido trabajaría en un banco y yo me dedicaría al hogar y a criar a nuestro hijo. Pero resultó que todo en lo que creía podía desmoronarse en una sola noche. Ese día llovía a cántaros. Acababa de acostar a mi hijo cuando mi esposo, Gleb Romanov, entró en casa con el rostro helado y la mirada llena de desprecio, como si me viera como a una enemiga. «Haz las maletas y lárgate de mi casa antes de que amanezca», dijo. Creí que era una broma absurda, pero arrojó sobre la mesa los papeles del divorcio, ya firmados con su descuidada rúbrica, sin motivo, sin explicación. Solo 2 palabras: fuera de aquí. Me quedé paralizada. Mi hijo apenas tenía 4 años. Estaba enfermo, pero a mi marido no le importaba en lo más mínimo. Mi suegra, Zenaida Petrovna Romanova, permanecía a un lado, con los brazos cruzados y una sonrisa de satisfacción. Yo sabía que tarde o temprano lo lograría. Para ella, una mujer que no ganaba dinero no tenía derecho a permanecer en la casa. En mi cartera apenas había 2,000 rublos. No tenía padres, ni hermanos, ni hermanas. Alguna vez había dado la espalda a todos por orgullo, solo por mi marido y nuestro sueño. Esa noche estaba frente a la verja de la casa con mi hijo, temblando de frío. Llamé a mis amigas, pero sus teléfonos estaban apagados. Algunas incluso rechazaban mis llamadas. No las culpaba. Antes también había pensado que no necesitaba a nadie. Al amanecer, mi hijo empezó a temblar con fiebre. Recorrí departamentos de alquiler, golpeando puertas y suplicando que nos dejaran pasar al menos una noche. Pero todos me rechazaban o me miraban como si fuera una mendiga. Finalmente, me senté contra la pared de una obra, pensando solo en cómo cubrir a mi hijo, hijo de la lluvia. De repente, detrás de mí sonó una voz ronca. «Señora, ¿qué hace aquí en un clima así? Me giré y vi a un hombre con ropa de trabajo, cubierta de cemento y polvo, con un impermeable desgarrado en los hombros. A su lado había una vieja bicicleta, y en sus manos sostenía una bolsa con fideos instantáneos y una botella de agua. Sin decir nada, abracé fuerte a mi hijo y bajé la mirada. Él tampoco dijo nada, solo miró a mi pequeño y nos cubrió con su abrigo. En la obra hay una pequeña habitación. Vayan allí, pasen la noche, y mañana veremos qué hacer. Aquí no pueden quedarse», murmuró en voz baja. Lo miré con desconfianza, pero el viento helado golpeaba mi espalda y no tuve fuerzas para rechazar su ayuda. Esa noche, mi hijo y yo dormimos sobre un colchón delgado, cubierto con sacos de cemento. En el aire se respiraba un fuerte olor a cal, pero era el lugar más cálido que habíamos tenido en las últimas 24 horas. Su nombre era Arseny Morozov. Trabajaba en la obra cercana, era soltero y vivía temporalmente en la antigua caseta del guardia. Yo pensaba que a la mañana siguiente me iría, porque no podía quedarme para siempre en la casa de un desconocido. Pero la vida a veces da giros inesperados. A la mañana siguiente desperté cuando los rayos del sol se filtraban por la lona rasgada del techo. Mi hijo aún dormía. Su rostro estaba cubierto de gotitas de sudor, pero al menos ya no temblaba de frío como la noche anterior. La habitación era pequeña y húmeda. Olía a moho, pero era un techo que no había podido encontrar en ningún otro sitio la noche anterior. Arseny Morozov, aquel mismo obrero de la construcción, se había levantado mucho antes que nosotros. Escuché el leve sonido de un hornillo de gas colocado sobre un ladrillo, y pronto el aire se llenó del aroma de los fideos hirviendo. El aroma llenó la habitación. Tocó a la puerta, sosteniendo en sus manos un cuenco humeante. «Para el niño aún es pronto, pero usted al menos coma un poco, y luego pensaremos qué hacer», dijo.
Yo lo miré con timidez, todavía sin acostumbrarme a aceptar la bondad de un extraño. Gracias, pero no puedo quedarme aquí mucho tiempo. Hoy saldré a buscar trabajo e intentaré alquilar un cuarto barato, susurré. Él solo asintió y acercó el cuenco hacia mí. Coma, no se avergüence. Yo vivo solo aquí, la habitación está vacía. Si se queda unos días, no pasa nada. Cuando encuentre algo mejor, se irá. Incliné la cabeza en señal de gratitud, pero por dentro todo se me revolvía. No quería depender de nadie, pero ¿a dónde podía ir? En mi cartera apenas quedaban 70 rublos, después de comprar esa mañana un poco de papilla para mi hijo. Sin registro, sin papeles, sin documentos. Solo un viejo diploma de técnico en costura que yacía en el fondo de la bolsa. Llevé a mi hijo a la farmacia y pedí media tableta de antipiréticos. La vendedora me miró con compasión mientras yo contaba los últimos billetes arrugados. Volví en silencio a la habitación de Arseni y lo encontré reparando una estantería rota con un martillo. Levantó la cabeza y dijo: «Deje que el pequeño descanse aquí. No vuelvamos a andar por la ciudad. Esta ciudad no es amable con los débiles». En voz baja le pregunté: «¿Usted vive solo?». Esbozó una sonrisa amarga. «Sí». Abandoné los estudios. Desde hace varios años trabajo en la construcción. Ni dinero, ni familia. De día trabajo, por la noche solo vuelvo a dormir. La honestidad en su mirada me obligó, aunque fuera por un momento, a bajar la guardia. Le pedí permiso para quedarnos unos días, hasta que mi hijo se repusiera. Pasaron 3 días. Yo cocinaba, barría la pequeña habitación, ayudaba en lo que podía. Arseni seguía siendo igual de callado y sencillo. Nunca me miró con insinuaciones ni exigencias. Solo traía bolsas con fideos, huevos, a veces una botella de aceite de girasol, y me dejaba ocuparme de la casa. Alguna vez tuve un hogar con comodidades. Mi esposo vestía camisas perfectamente planchadas y cada día iba al banco en coche. Pero justo allí, en esa habitación estrecha, impregnada de olor a cal, y junto a aquel hombre, sentí de pronto una calma extraña. Una noche, después de la cena, Arseni sirvió 2 vasos de té y me observó largo rato. «Aliona Safonova, si aún no tiene a dónde ir, podría casarme con usted de manera temporal para que le sea más fácil alquilar una vivienda y conseguir trabajo». Hablaba con sinceridad. «No le pido nada, solo que usted tiene un hijo y no puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo vagan por las calles». Levanté la vista, sorprendida. «¿Casarme con usted?». Él se sonrojó. Se rascó la nuca. «No lo tome en serio, solo por los documentos. Piense que le estoy ayudando. Cuando lo desee, nos divorciamos sin problemas». Sonreí con amargura. El destino jugaba una broma cruel. Yo, la exesposa del director de una sucursal bancaria, ahora debía considerar seriamente la propuesta de un simple obrero para tener un techo sobre la cabeza y una oportunidad de empezar de nuevo. Miré a mi hijo, luego a los ojos de Arseni, donde brillaba una bondad poco común. Asentí. Nos dirigimos al registro civil de Konovinsky temprano en la semana. Arseni salió a trabajar antes y yo, con mi hijo en brazos, llevé los papeles ya rellenados. La funcionaria, Inga Vasilievna Kolesnikova, echó un vistazo a los documentos y me miró con escepticismo. «¿Está segura? Él solo tiene registro temporal aquí, sin residencia fija». Asentí. El corazón me latía fuerte, pero trataba de mantener la calma. Firmados los papeles, regresé a la habitación con el acta de matrimonio. Alguna vez había guardado un documento así en una cajita de terciopelo rojo, creyendo que era símbolo de amor eterno. Ahora no era más que un papel para conseguir trabajo y alquilar un cuarto sin preguntas incómodas. Esa noche, Arseni Morozov regresó tarde. Su camisa estaba manchada de barro, los pies cubiertos de polvo de cemento, pero al verme intentó sonreír. «Gané un poco, por ahora alcanza. Dejé el dinero bajo la almohada. Cómprale algo al niño». Dudé. «Arseni, no hace falta que sea tan bueno conmigo. Se lo devolveré todo hasta el último rublo, en cuanto encuentre trabajo». Él agitó la mano. «No tiene que devolver nada. Considérelo un agradecimiento del destino. Una vez, alguien me ayudó en el hospital, cuando estaba completamente solo. Ahora me toca al ayudar a mí». Guardé silencio, con un nudo en la garganta, ante una bondad tan sencilla y sincera. Aunque éramos marido y mujer solo en el papel, él nunca cruzó límites que me hicieran sentir incómoda. Vivíamos como compañeros de cuarto, con respeto y distancia. Cada noche extendía su colchón en la veranda, dejando la cama para mí y mi hijo. Una de esas noches cayó un fuerte aguacero. Lo empapó de pies a cabeza durante horas. Yo lo llamaba para que entrara a la habitación.
Pero él solo se quedó esbozando una sonrisa. Estoy acostumbrado. Está bien. Y luego agregó, por la tarde conseguí un trabajo lavando platos en una cafetería barata. Pagan poco, pero al menos habrá arroz y leche para el niño. La dueña de la cafetería me miraba con desconfianza. Tu marido es un obrero, y tú pareces refinada, bien cuidada. No te pareces en nada a la esposa de un trabajador. Yo solo sonreí. Así es el destino. Día tras día me fui acostumbrando. A esa vida sencilla. Trabajo, cuidado del niño, cocinar, sin maquillaje, sin vestidos elegantes, sin una casa amplia. Solo el aroma de la comida humilde, el talco del bebé y la respiración pesada de gente cansada al terminar la jornada. Y de repente, una tarde, mientras colgaba la ropa, llegó un automóvil negro y reluciente a las puertas del alojamiento. De él bajó un hombre cuyo rostro me dejó paralizada. Era mi ex esposo, Gleb Romanov. Iba vestido con traje, aseado, seguro de sí mismo, y miró la habitación miserable como si fuera un vertedero. Pues mira, al final has acabado en el agujero que te merecías, dijo con frialdad. Apreté al niño contra mi pecho y me coloqué junto a la puerta. ¿Para qué has venido?, pregunté. Él sonrió con desprecio. He oído que ahora eres la esposa de algún obrero. Yo pensaba que eras más lista. Resulta que eres de esas mujeres que solo quieren un techo sobre la cabeza. Apreté los puños. El corazón me latía con fuerza, pero no tuve tiempo de responder. Desde atrás se oyó una voz tranquila, pero firme. Esta es mi casa, y mi esposa no debe soportar los insultos de quien abandonó a su familia en una noche de lluvia. Me di la vuelta. Era Arseni. Se acercó con calma, sin gestos grandilocuentes, sin gritos, y miró a Gleb a los ojos. En su mirada había un acero frío. Para mi sorpresa, Gleb se quedó desconcertado, calló y no se atrevió a decir ni una palabra más. Solo lanzó una mirada furiosa hacia mí y cerró de golpe la puerta del coche antes de marcharse. Arseni se volvió hacia mí. Perdona que me retrasara. Oí el motor y comprendí que algo no iba bien. Asentí, sin encontrar palabras. Aquella noche no pude conciliar el sueño. La mirada de Gleb dirigida a Arseni no era arrogante. Tenía algo de cautela, y por primera vez me pregunté quién era realmente ese hombre que yo consideraba pobre y sencillo, un simple peón. Tras ese encuentro comencé a observarlo con más atención, no porque brotieran en mí sentimientos especiales, sino porque de repente comprendí que había pasado por alto muchas cosas sobre él. De día seguía yendo a la obra con la ropa impregnada de cal y sudor, pero a veces notaba detalles extraños, llamadas a las que atendía con un tono oficial y serio, o unos zapatos nuevos con etiqueta que aparecían en medio de una jornada ordinaria. Guardé silencio, no hice preguntas, pero dentro de mí crecían dudas y misterio. Esa tarde, cuando el niño se durmió, puse una olla de arroz en la estufa y dije en voz baja, «Arseni, usted no parece en absoluto un simple obrero». En ese momento él estaba limpiando una pequeña llave inglesa, se detuvo y sonrió. «¿Por qué lo dice?», respondí. «Porque se comporta con mucha dignidad, sabe ganarse a la gente, habla con calma e incluso sabe usar cubertería de plata». Arseni se echó a reír, fuerte y sincero. Era la primera vez que lo veía así. Luego dijo, «Aliona Safónova, yo estudié en el Instituto de Construcción, pero lo dejé cuando mi familia quebró. Mis padres murieron en un accidente y me dejaron deudas. Dejé la universidad y me puse a trabajar en la construcción para pagarlo todo». Le pregunté con sorpresa, «¿Y por qué no se colocó como ingeniero? Con esa formación habría sido más fácil».
Él suspiró. Lo intenté, pero sin título y sin contactos, ¿quién me contrataría? Nadie creerá en un chico que dejó los estudios. Decidí ascender desde abajo. No hace falta un cargo para vivir con dignidad. Esas palabras me oprimieron la garganta. Comprendí lo mezquina que había sido yo. Me había derrumbado perdiendo marido, hogar y respeto, y él había perdido a sus padres, su educación, absolutamente todo. Aún así, logró levantarse desde cero, con las manos siempre manchadas de cemento. Ese mismo día, mientras ordenaba la habitación, encontré por casualidad un cuaderno viejo suyo. En sus páginas había detallados planos de un edificio de gran altura, líneas precisas, cálculos, bocetos de un proyecto en estilo japonés, incluso un cálculo preliminar según las normas del hormigón armado M300. Me quedé paralizada observando aquellas notas llenas de conocimiento y exactitud. Entonces entró Arseni y vio el cuaderno en mis manos. No me lo arrebató, simplemente se sentó a mi lado, ¿sabe? Hay quienes trabajan por dinero, otros por fama. Yo lo hago para no olvidar mi sueño. Le pregunté, ¿quiere volver a esto? Guardó silencio un momento y asintió. Sí, pero no tengo prisa. Estoy ahorrando cada centavo para abrir una pequeña empresa constructora, aceptar encargos por mi cuenta. No lo haré por demostrar nada, sino para empezar de verdad, como debe ser. Lo miraba y algo dentro de mí se estremeció. Desde ese día, la vida dejó de parecerme tan pesada. Empecé a trabajar con más empeño. Dejé de llorar a escondidas por las noches. Dejé de atormentarme por el pasado y noté que incluso la gente a mi alrededor comenzó a mirarme de otra manera. La dueña del comedor donde yo lavaba platos me dijo una vez, «Oye, Aliona, las mujeres del mercado comentan que tu marido alguna vez ayudó al capataz cuando estuvo muy enfermo. Lo respetan, dicen que es un hombre correcto». Me quedé helada. Resultaba que su bondad silenciosa no pasaba desapercibida. Simplemente, él nunca hablaba de ello. Una tarde, mientras ponía la mesa, llegó un desconocido en un traje impecable, montado en una motocicleta nueva. Saludó con cortesía y me entregó un sobre. Arseni pidió que se lo diera. Está entregando una obra y no pudo regresar. Abrí el sobre. Dentro había 2 fajos de billetes nuevos, 20.000 rublos y una pequeña nota. Use este dinero para encontrar una vivienda digna, comprar medicina para el niño y comenzar de nuevo. Pronto me iré a una obra lejana y no podré seguir sosteniéndolos aquí. No me agradezca, yo también recibí ayuda alguna vez. Me quedé petrificada. El corazón se me encogió, no por la cantidad, sino por la manera en que lo había hecho todo en silencio, sin palabras de más. Su partida estaba planeada de antemano y yo ni lo sospechaba. No me pidió nada, no me obligó a irme, pero se aseguró de que mi hijo y yo no quedáramos desprotegidos en una ciudad ajena. Guardé con cuidado el dinero en el sobre, tomé a mi hijo y salí del albergue. No quería gastar ni un rublo. No necesitaba limosnas. No quería que nadie me mantuviera como si fuera una desdichada. Yo sabía demasiado bien lo que significaba ser humillada, por un exmarido, por una suegra, por los cuchicheos de los vecinos que murmuraban a mis espaldas que me había visto obligada a vivir con un simple obrero. Pero Arseni Morozov era diferente. Caminé casi 2 kilómetros hasta la obra donde él trabajaba. Estaban levantando un gran complejo de viviendas. El aire estaba lleno de polvo y ruido. Tuve que insistir varias veces a los guardias para que me dejaran pasar hasta que finalmente me condujeron adentro. Cuando pregunté por Arseni, los obreros se miraron entre sí. ¿Busca al ingeniero Morozov? Me quedé atónita. ¿Ingeniero? ¿Acaso no era un simple peón? Un hombre mayor sonrió con ironía. Sí, trabajó como obrero solo para ganar experiencia. En realidad,
Tiene un título de ingeniero civil. Él mismo diseñó los planos de este complejo. Hace algunos años atravesó serias dificultades y tuvo que interrumpir sus estudios, pero después volvió y los terminó. Ahora es ingeniero, supervisa a los contratistas y dirige a varias cuadrillas. ¿Y usted, quién es para él?, preguntó. Yo... yo soy su esposa, o quizás solo una conocida, respondí confundida. El hombre sonrió amablemente. Tienes suerte. Aquí todos lo respetan. Es honesto, responsable. Ha pasado noches enteras con los planos para los contratistas, y aún así vive con gran sencillez. Dice que le basta con tener pan, y que el resto debe destinarse a quienes lo necesitan más. Ayer mismo llevó un saco de arroz y comida para niños a su habitación. Me quedé muda. No sabía que mientras yo me avergonzaba de mi destino como esposa de un obrero, ese Arseni, al que yo creía común y corriente, resultaba ser un hombre educado, fuerte y mucho más digno que cualquiera de los que había conocido. Aún seguía paralizada cuando un joven técnico se me acercó con un casco en las manos. Señora, el ingeniero Morozov dejó esto para usted. Tomé el casco. Dentro había una pequeña memoria USB y una fotografía. En la imagen estábamos mi hijo y yo, dormido entre mis brazos, envueltos en la luz del sol de la mañana que se colaba por una rendija de la ventana. Yo lo sostenía con fuerza, como si quisiera protegerlo del mundo entero.